¿Qué tal a todos? En esta ocasión me llegó una MacBook con problemas de backlight y vamos a ver si quien está ocasionando esta avería es justamente el IC que gestiona la fuente Bus Converter. Eh, bueno, dicho sea de paso, es la fuente que alimenta justamente la tira de LEDs que va dentro de la pantalla, o tal vez algún otro inconveniente como la misma tira de LED que esté defectuosa. Muy aparte, esta MacBook presenta un inconveniente de la inicialización de su sistema operativo, pero eso lo vamos a ver después de solucionar la misma avería del backlight. Voy a proceder a prender la MacBook para justamente visualizar el inconveniente y tratar de hacer un diagnóstico como para poder llegar a la solución del problema como tal. Podemos escuchar el sonido de inicio, el sonido de chime o chime en inglés, como lo quieran ver o escuchar, perdón. Pero les había comentado que justamente tiene un inconveniente con la carga del sistema operativo. Bueno, ahí vemos la carpeta justamente que está pidiendo la presencia de algún disco de inicio, ya sea por USB. Como no tengo nada conectado a la MacBook, pues me está pidiendo que le conecte un disco para poder inicializarse, ¿no? En este caso el disco duro está conectado, no hay aparentemente sistema operativo. Según el cliente me dice que lo estuvo actualizando y a consecuencia de eso pues comenzó a aparecer ese icono, y posteriormente lo guardó, y cuando lo quiso volver a usarlo pues comenzó a dar la falla del backlight. Entonces vamos a proceder a desarmar la MacBook y ver exactamente cómo se encuentra la placa. Lo llevó a otro taller, así es que asumo que ya tiene ciertas reparaciones. Vamos a proceder a desarmarlo y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, aquí en el otro lado justamente ya se ve un poco de sulfato, no sé si se logra ver, algo de humedad también, y más que nada en esta área, eh, a ver, ahí, bueno, no enfoca muy bien, pero ahí justamente ya se ven residuos o rastros de flux, ¿no? Entonces vamos a ver exactamente por qué le han puesto o por qué han comenzado a soldar o desoldar ahí, ya que justamente la falla no viene por esa área, ¿no? Es lo único que puedo darme cuenta de que ha sido resoldado, y por ahí unos que otros puntos de sulfato. Eh, Nada grave, teniendo en cuenta que la MacBook prende, carga el sistema operativo. Pues yo le puse un USB y carga un sistema operativo, y vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, comenzaremos a tomar ciertas medidas con respecto al esquema de la MacBook y poder determinar si realmente el que está ocasionando esta avería del backlight es justamente el IC, ¿no? El IC que justamente gestiona toda la fuente del bus converter, o algún otro inconveniente por ahí que justamente esté ocasionando esta avería. Vamos a proceder a buscar el esquema y el board view y comenzar a tomar medidas respecto al IC y ver qué es lo que le está haciendo falta y qué es lo que no le está llegando, ¿no? Bueno,
Bueno, ubicamos la parte del circuito del backlight en el esquema y vemos de que comprende justamente de los componentes del fusible. Hay que ver que este fusible esté en buen estado, que deje pasar esta derivación que es el PP-Bus G3 Hot, que solamente ha pasado por una derivación, y que esto debería conmutar cuando la señal LCD BKLT-N y el BKLT PLT-RCT pasan a un nivel alto. Sabemos de que el LCD BKLT-N va a pasar a nivel alto siempre y cuando esté puesta la pantalla. ¿Okay? Entonces, si nosotros no tenemos puesta la pantalla o en el peor de los casos la pantalla está con un pequeño inconveniente en la TCON, pues básicamente no va a generarse esa comunicación con el bloque SMBus que viene del PCH. No tendríamos justamente la tensión en la puerta de Q9706 y generándome justamente de que este MOSFET no me conmute para que me genere la tensión el PP-Bus SW LCD BKLT-Power, que básicamente esa tensión va a ser una tensión principal para este IC que va a llegar al enable, ¿no? Entonces 1.2701 depende de la conmutación de Q9706, porque justamente la tensión que viene del PP-Bus G3 Hot, ¿okay?, va a pasar por este MOSFET generándome la tensión el PP-Bus SW LCD BKLT-PWR, que va a ser el enable de el IC que gestiona justamente toda la fuente bus converter. Entonces, o bus converter, ¿no? Perdón. Entonces, muy aparte hay que verificar que esté totalmente alimentado y que tenga la comunicación que viene también del SMBus, que justamente está unido a muchas líneas. Dentro de ellos también es la comunicación de la memoria RAM, del SPD de la memoria RAM. Entonces, vamos a comenzar primero por verificar si el F9700 está en buen estado, o al menos que le esté llegando la tensión del PP-Bus G3 Hot, ocasionando que por ahí de repente una pista cortada de un riel que sale de la tensión principal no esté llegando correctamente. Posterior a ello verificaremos si este MOSFET, el Q9706, está en buen estado y si las señales que hacen conmutar a Q9707 mediante las señales LCD BKLT-N y el BKLT PLT-RCT-L están en el nivel alto que corresponda cuando se enciende la placa. Entonces vamos a proceder a tomar medidas ubicando primero el fusible. ¿Ok? Entonces vamos a poner el microscopio o la lupa grande, como algunos casos lo quieren llamar algunos colegas, y ubicamos el fusible como tal. Está acá a la vuelta. A ver, déjenme enfocar un poquito mejor. Y listo, ahí tenemos. Ok, ese es el fusible, el F9700. Y primero vamos a ver si está en buen estado. Vamos a activar ponemos en escala de ohmios el multímetro y verificamos que tenga el valor que corresponda según el componente. En este caso debe ser un cable y debe estar justamente haciendo
o actuando como un cable, ¿no? Entonces medimos F9700 y vemos que está al menos correcto, ¿no? Entonces este fusible se podría decir de que el problema no es, al menos por el componente. Entonces vamos a ver si le llega a los 12.6 voltios que viene del riel del PP Bus G3 Hot, y vamos a ver si la tensión está presente. Vamos a alimentar la placa. Y tomamos las medidas. A ver, ahí tenemos los 12.6 voltios en un extremo, pero como este fusible está en perfectas condiciones, al otro extremo también debo tener lo mismo. Bueno, efectivamente, entonces el PP Bus G3 Hot está llegando correctamente mediante el fusible F9700. Entonces podemos decir de que la falla no es ocasionado por el fusible roto, que comúnmente a veces ocurre, ¿no? En algunos casos los talleres a donde van a ser revisado, donde lo llevan los dueños de la Mac o de sus MacBook, bueno, posiblemente extraigan la pantalla sin remover la batería, y ocasiona justamente que se rompa este fusible en su mayoría de casos, ¿no? Vamos a verificar si Q9706 y Q9707 están en perfectas condiciones, o al menos le esté llegando las señales que correspondan, el LCD BKLT-N y el BKLT PLT-RCT-L, que estén pasando a un nivel alto cuando está conectada a la pantalla, y haga su función este circuito de hacer conmutar este MOSFET, ¿no? Bueno, la función es muy sencilla, creo que ya lo deben intuir. Básicamente él, al pasar a un nivel alto, hace conmutar este MOSFET, la masa la lleva hacia su drenador, este MOSFET la lleva hacia su drenador, perdón, esta masa la lleva hacia su drenador, colocando la masa en este punto del segundo MOSFET de Q9707, ya que este es un solo encapsulado, y esperando el nivel alto de la señal LCD BKLT-N para que la masa la lleve al drenador de este segundo MOSFET, colocando justamente en el terminal 2 de R9789, generándome justamente entre R9788 un divisor que me va a dar una tensión que va a llegar a la puerta, teniendo en cuenta que este es un canal P, generándome esa tensión para que el Q9706 conmute y me deje pasar los 12.6 voltios hacia el otro extremo. Entonces vamos a verificar, para comenzar, que estas dos señales al menos estén presentes, ¿ok? Y si están presentes, pues verificar si se está generando este divisor. Prosigamos. Ok, entonces vamos a verificar a Q9707 en los pines 5 y 2 que le esté llegando a la tensión que corresponde. Ok, bueno, entonces vamos a ubicar Q9707. Ok, aquí tenemos a Q9707, es justamente el MOSFET pequeñito, este que vemos aquí, y Q9706 sería el MOSFET que tenemos al lado, ¿no? Al que está aquí. Entonces, primero hay que ver que las tensiones que correspondan con respecto a sus pines están en el nivel alto que corresponda. Hay que tener en cuenta que para esta señal, el LCD BKLT-N
pase a nivel alto debe estar puesta la pantalla. Si no está puesta la pantalla, pues esta señal nunca va a pasar a un nivel alto y por lo tanto nos genere un mal diagnóstico, ¿no? Entonces para ello hay que colocar una pantalla dentro del conector de la placa y hacer las mediciones que correspondan. De preferencia tener una pantalla de prueba, o sea, que tengamos digamos la seguridad de que está bien esa pantalla y con ello pues hacer las mediciones que corresponden. Bueno, entonces procedemos a hacer la medición en el pin 2 y en el pin 5 de Q9707. Vamos a darle un poquito de zoom. Ok. En el board view, el pin 1 corresponde aquí. 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, según el esquema dice que en el pin 2, que es la señal que viene del PLT-RCT, que es básicamente la misma tensión, tiene que estar a un nivel alto. Entonces, contamos y buscamos el pin 2. El pin 2 es esto de aquí. A ver, ahí perdí un poquito el enfoque. Vamos a enfocarlo un poquito mejor. Ahí está, el pin 2. Prendemos la placa y justamente tenemos los 3.3 voltios. Entonces, los 3.3 voltios que vienen del PLT-RCT, que básicamente le cambian el nombre y le llaman BKLT, PLT-RCT, le está llegando correctamente a uno de los MOSFET del Q9707. Por lo tanto, de surtidor a drenador estaría puesto una masa. Entonces en el pin 1 y 6 tendríamos una masa. Vamos a verificar el pin 1, bueno, no nos va a marcar nada obviamente, ¿sí? Y el pin 6, que sería el otro extremo, tampoco nos debe marcar ninguna tensión porque es una masa, ¿no? Bueno, al menos el primer MOSFET sabemos que está trabajando bien. El 4 y el 3 es lo que debería unirse cuando en el pin 5 le llega el nivel alto que deberíamos tener, ya que tengo la pantalla puesta. Ok, entonces el pin 5 es justamente este extremo y también tenemos los 3.3 voltios. Entonces, si tenemos los 3.3 voltios en el pin 3 y en el pin 4 deberíamos tener 0 voltios, ¿ok? O una masa básicamente, ¿no? Entonces, bueno, nos marca 0 voltios, pero vamos a medir en escala de ohmios para ver cuánto de valor nos está dando y verificar realmente que hay una resistencia muy cercana a la masa, ¿no? Entonces verificamos en el pin 6, ¿sí? Nos dice que hay 3 ohmios, ¿sí? 3 ohmios según el multímetro. En el pin 1, perdón, se me resbaló. En el pin 1 también 0.8 ohmios, ok, casi un ohmio. Entonces en el pin 3 5 ohmios y en el pin 4 pues un ohmio. Básicamente está con un ohmiaje muy bajo, entonces podemos decir que al menos los MOSFET del Q9707 están trabajando
y por lo tanto deberíamos tener como resultado entre la resistencia R9788 y R9789 el divisor que corresponde. Entonces ubicamos las resistencias que justamente están más arribita nada más. A ver, son estas dos resistencias. Este es R9788 y esta es R9789. Según el esquema dice que R9788 en el pin 1 debe de tener los 12.6 voltios. En el board view, el R9788, el pin 1 justamente es la parte que estamos viendo justamente aquí, pero si logramos ver, hay un poco de sulfato, en ese pin. Acá tiene un test point y justamente vamos a hacer una medición de los 12.6 voltios que deberíamos tener en ese pin con respecto a la tensión que le llega directamente del PP Bus GTS Hot, ¿no? Que está pasando por el fusible, que anteriormente ya lo habíamos medido. Entonces vamos a hacerle un poco de zoom para ver justamente un poco mejor el sulfato que tienen en el pin 1 de R9788 y tomar las medidas que correspondan, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos de tener 12.6 voltios, ¿cierto? En el test point que habíamos mencionado y que justamente vamos a darle, a ver, se perdió el enfoque, pero vamos a darle, ahí está, ok. Tenemos justamente, perdón, lo apagué porque se estaba calentando mucho, ahí está. Tenemos los 12.6 voltios en el pin 1 de R9788, ¿sí? Pero como vemos ahí en la imagen hay un poco de sulfato, ¿ok? Aquí hay un poco de sulfato y vamos a ver si ese es el causante básicamente de la falla. Tenemos en R9788 un valor de 301 kilos. Entonces 301 kilos con el valor de R9789, que es de 147 kilos, pues nos debe dar un valor de 4 voltios, 4.1 voltios a su salida. Entonces nosotros debemos de tener entre R9788 y R9789 4.1 voltios promedio, ¿no? Justamente tenemos un test point también ahí que nos va a permitir medir justamente ese valor que estamos buscando. Bueno, a ver, ubicamos que básicamente es este test point y miren, nos da 12.40 voltios. Entonces, según el esquema, el valor que corresponde en el divisor es de 4.1 voltios. Para comenzar, ahí tenemos un voltaje que no debería estar, ya que Q9707 está mandando una masa, ya que LCD BKLT-N está en un nivel alto y está dejándome pasar la masa que el BKLT PLT RCT puso
mediante este MOSFET del mismo encapsulado hacia, digamos, el extremo o el pin número 2 de R9789. O sea, prácticamente nosotros aquí, borramos, prácticamente nosotros tenemos aquí una masa, ¿cierto? Entonces, al yo tener una masa en un terminal de R9789, pues debería generarse este divisor, ¿sí?, que justamente está conformado por estas dos resistencias. Aquí debo de tener un promedio de 4.1 voltios, pero no lo tengo, ¿sí? Tengo 12.4 voltios. Entonces, esto básicamente es lo más probable de que R9788 esté desvalorizado y no esté dentro del rango que dice en el esquema. Vamos a ver exactamente si realmente el que está ocasionando este problema es R9789. Vamos a tomar medidas de esa resistencia. Según la tensión que hay entre los terminales de las dos resistencias, pues básicamente debería tener un promedio de 290 ohmios aproximadamente, ¿no? A ver, vamos a calcularlo. 12.4 dice, ¿no? No, 2.3, 2.4 ohmios para que me genere esa caída, si es que realmente R9788 está dañado. Entonces vamos a apagarlo, vamos a tomar medidas, pero antes de tomar esas mediciones vamos a verificar al menos que Q9707 está bueno, está en buen estado. Pero por el indicio que vemos del sulfato en R9788, pues básicamente podríamos decir de que el problema está justamente en ese sector, ¿no? Vamos a cambiar, a ver, y de frente vamos a medir justamente la resistencia, ¿no? Primero vamos a medir la resistencia R9789, que es la resistencia que está abajo. Vamos a ver cuántos ohmios me da. Vamos a enfocar un poquito más. Ahí está. A ver, según el esquema R, perdón, a ver, ya, aquí está. A ver, vamos a tomar estos dos test points. Aquí tengo dos test points. Aquí está. Según el esquema R9789 es de 147 kiloohmios y me está marcando 145.8 kiloohmios. Bueno, está dentro del rango, teniendo en cuenta que está puesto en placa y el esquema me dice que es una resistencia de precisión. Podríamos decir que está dentro del rango, ¿no? Entonces R9789 dice que las mediciones están en perfectas condiciones. Volvemos a medir. Sí, efectivamente, 146 prácticamente nos marca el multímetro, y teniendo en cuenta la tolerancia que me dice el esquema, está dentro de su valor. Entonces seguimos con R9788. ¿Okay? R9788 nos dice que es de 301 kiloohmios, y vamos a ver si realmente está dentro de ese rango. Bueno, entonces aquí tenemos un valor de 2.59 o 2.60 kilos. Básicamente es la resistencia que había calculado con respecto a la caída de tensión que me generaba esa resistencia, ¿no? Nos daba en sus
terminales de estas dos resistencias un voltaje de 12, ¿sí? Aquí entre el terminal 2 de R9788 y el terminal 1 de R9789 nos daba un valor de 12.4 voltios, ¿no? Entonces, si yo tengo 12.6 voltios y en el divisor me da como un valor de 12.4, y teniendo en cuenta de que R9789 está dentro de su valor que corresponde, o sea, de 147 kiloohmios, simplemente se le hizo un cálculo y nos daba un valor aproximado de 2.4 kiloohmios, ¿no? Y nos está marcando, puesto en placa obviamente, esta resistencia nos está marcando un valor de 2.6 kiloohmios. Entonces podríamos decir de que el problema más se acerca, digamos, por esta parte del circuito, ¿no? Bueno, vamos a proceder a cambiarlo y vamos a ver qué es lo que resulta al cambiar este componente. A ver, acá tengo justamente otra placa prácticamente del mismo modelo, y vamos a tomar la medida de esa resistencia, ¿no? Y bueno, efectivamente ahí nos da 300 kiloohmios. Entonces vamos a proceder a removerlo. Okay. Esperemos que caliente el cautín chinito, pero aún cumple. Se me fue de foco la cámara, pero a ver, ahí está. También voy a remover el condensador, porque el condensador también estaba justamente sulfatado. Solo por precaución, bueno, cuando se ve sulfato, pues deberíamos cambiarlo, ¿no? Por más que no esté en corto o esté dentro de su valor, pues para prevenir más adelante una posible falla, se le cambia.
copiamos. Y listo. Bueno, vamos a proceder a cambiarlo. Vamos a sacar la resistencia y el condensador de la otra placa y procedemos a colocarlo. Ajá, 301 kiloohmios. Perfecto. Entonces vamos a proceder a colocarle. A ver, ubicamos el área. Listo. Bueno, entonces vamos a colocar primero el condensador. Vamos a darle un poco de enfoque para que se pueda visualizar bien. Ahí está. Listo. Y colocamos. Bueno, ya tiene el valor que corresponde, entonces en teoría ya debemos tener el resultado de los 4.1 voltios. Vamos a prender la máquina, polarizar la placa y vamos a colocar y vamos a polarizar la placa. A ver, entonces yo tengo aquí los 12.6 voltios que vienen del PP Bus G3 Hub. ¿Okay? Entonces la falla era de que aquí me llegaba 12.4, ahora tengo 4.1 voltios. ¿Okay? Entonces recordemos que esta resistencia estaba con sulfato conjuntamente con este condensador. Cambié los dos y me comenzó a medir no me acuerdo cuánto, creo que 660 ohmios, si no me equivoco, ya que a consecuencia de que mi multímetro se puso medio tonto, me comenzó a dar valores que no corresponden. Pero cuando prendí la placa, sí ya iluminaba. Entonces el problema básicamente era mi multímetro. Tuve que abrirlo, repasar la soldadura de la clavija y volver a armarlo, y ya me comenzó a dar un valor que está dentro del rango, ¿no? Ahí tengo los 4.1 voltios y por ende este es el diodo que tenemos aquí, el D9701,
aquí D9701, ya debo de tener justamente funcionando esta fuente bus converter y obteniendo el resultado que necesito para la tira LED que corresponda y comenzar a alimentar siempre y cuando el 1.2701 esté en buen estado, ¿no? Entonces si yo mido aquí, tengo 26.7 voltios, ¿ok? Prácticamente me está elevando la tensión de los 12.6 voltios, unos 10, 12, 26, como 14 voltios más, ¿no? Como 14.5 voltios más lo está elevando y obtenemos los 26.7 voltios que necesita la tira LED de esta pantalla para que ilumine. Bueno, entonces básicamente el tema acá ha sido la resistencia, que estaba desvalorizada por un tema de sulfato, y la falla como tal no fue el IC que pensábamos que comúnmente era, ¿no? El 1.2701, ya que si él estuviese dañado no estaría funcionando correctamente, no iluminaría la pantalla, ¿no? Vamos a armarlo, o bueno, vamos a presentar la placa. Bueno, aquí ya se nota, aquí tengo mi pantalla de prueba, la que les comentaba. No sé si se logra ver, pero a ver, vamos a bajarle el brillo. Ahí está, ahí está iluminado. Ahí está, este es el cable del multímetro y tenemos la pantalla iluminada. Bueno, vamos a activar la otra cámara mejor para poderlo visualizar mejor. Hola amigo. Ahí está. Perdonen, vino un cliente. Bueno, como les comentaba, ¿no? Básicamente el problema ha sido una resistencia desvalorizada a consecuencia de la presencia de sulfato. Entonces voy a optar, bueno, a ver ahí, no sé si se enfoca bien. Ahí estamos. Y vamos a comenzar a prenderlo. Esta es mi pantalla de prueba, ¿ok? Con mi pantalla de prueba es justamente lo que yo en un inicio estuve midiendo, estuve probando, pero con la pantalla del cliente también presentaba la misma falla, ¿no? Bueno, vamos a prenderlo. Y bueno, ahí tenemos la pantalla iluminada y obviamente me va a pedir la carpetita que tenemos aquí porque no hay ningún disco duro conectado. Pero la segunda falla es justamente que no reconoce el sistema operativo que tiene en su disco, o en el peor de los casos su disco duro puede estar fallando. Voy a proceder a armarlo y vamos a ver qué es lo que tiene ese disco duro.
Ah, ok. Bueno, acá tenemos justamente un problema de instalación, ¿no? Bueno, esto sabemos que es por la fecha y la hora, básicamente. Eh, Así es que hay que cambiarle una fecha anterior a ella, ¿no? Eh, pues vamos a colocar, a ver, no sé si se logra ver bien. Bueno, mm, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, pero es date. Ah, a ver, vamos a colocarle una fecha. A ver, con esa fecha vamos a ver qué sale. Sí, bueno, ya está. Ya quedó. Está instalando. Hay que esperar nada más. Ah, bueno, ya tenemos la MacBook armada al 100%. Oh, todo está funcional. Y pues todo el proceso que se tomó para llegar a la solución ha sido en base a lo que uno analiza respecto a su esquema, ¿no? Entonces, solo queda poner en práctica básicamente lo que hemos aprendido en los días que hemos estado charlando en las clases de los diferentes grupos, y pues espero que les haya servido al menos como una pequeña orientación de guía, o como para determinar a veces ciertas fallas, pues hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? No irnos de frente a lo común, porque a veces pues tenemos una idea de que si no ilumina, en su mayoría es el IC del backlight. Sí, posiblemente sea una falla que tenga que ver con el 90% de, digamos, del componente dañado, en este caso el IC como tal, pero en este caso pues hay otras averías que también ocurren, o de repente tienen el mismo
el mismo síntoma de la falla, pero no necesariamente es el backlight, ¿no? Entonces, me despido, espero que les haya gustado. Si en caso tengan alguna duda, pues me lo hacen saber mediante el Facebook o el WhatsApp. Y estamos haciendo otro video con una MacBook que también tengo por ahí. ¿Okay? Curiosamente es el mismo modelo, solamente que no tiene en este caso el PP Bus G3 Hot. Ha sido un gusto, saludos muchachos, cuídense, hasta la próxima.